Hay algo que nunca te enseñan en ninguna escuela de negocios, en ningún MBA, en ningún curso de liderazgo que cueste 3.000 euros. Nadie te enseña qué hacer cuando la empresa para la que entregaste 7 años de tu vida decide, en cuestión de horas, convertirte en el chivo expiatorio de un fraude que tú nunca cometiste. Nadie te prepara para ese momento, pero ese momento llegó. Y lo que pasó después cambió para siempre mi forma de entender la lealtad, el poder y lo que significa tener integridad cuando nadie está mirando. Capítulo 1. El mejor día de mi carrera. Me llamo Adriana Montalvo. Tenía 39 años cuando ocurrió todo esto. Llevaba 7 años trabajando en Lumenix Data Systems, una empresa tecnológica con sede en Barcelona que presumía, en cada presentación, en cada entrevista de prensa, en cada retiro de equipo con cenas de 100 euros por persona, de innovación, transparencia y cultura humana. Yo era directora de control operativo y riesgos, un título que no impresionaba en LinkedIn, pero que significaba algo muy concreto. Si algo se rompía, si había una grieta financiera, si una decisión podía poner en riesgo la estructura de la empresa, era mi trabajo verlo antes que nadie. Mi trabajo no era brillar, era prevenir incendios silenciosos, y cuando lo haces bien, nadie sabe que lo hiciste. Ese es el precio invisible de la prevención. Ese jueves de octubre comenzó como el mejor día de mi carrera profesional. A las 9:12 de la mañana, frente a 160 empleados, pantallas gigantes y música motivadora cuidadosamente seleccionada por el equipo de comunicación interna, el CEO de Lumenix me llamó al escenario. Héctor Aranda. 44 años, traje de 2.000 euros, sonrisa calibrada para inspirar confianza y una capacidad extraordinaria para decir exactamente lo que el público necesitaba oír en cada momento. Me entregó una placa, grabada, con mi nombre. Adriana Montalvo es el ejemplo de integridad que queremos en esta compañía. 7 años construyendo los sistemas de control que nos mantienen seguros. Lumenix no sería lo que es hoy sin personas como ella. Aplausos, fotos, sonrisas de todos lados. Cuando bajé del escenario, 3 personas se acercaron a felicitarme. La directora financiera, Marta Beltrán, me dio un abrazo breve y frío, como quien cumple un trámite. El director de operaciones, Gonzalo Ruiz, me palmeó la espalda con una energía exagerada, casi teatral. Y la responsable de recursos humanos, Clara Domínguez, me miró a los ojos y sonrió con una calidez perfectamente ensayada. Registré cada gesto, no porque desconfiara, sino porque llevas 7 años en una empresa y aprendes a leer la diferencia entre un gesto genuino y uno calculado. Aquellos no eran gestos genuinos. Capítulo 2. Las 17:46, el momento en que todo cambió. A las 14:30 recibí un correo de Marta, perfectamente rutinario. Adriana, necesitamos que subas al repositorio central la versión final de la matriz de riesgos del trimestre y los respaldos de las excepciones aprobadas. Auditoría externa solicitó consolidación antes del viernes. Nada extraño, era parte de mi rutina. Subí todo, versiones fechadas, trazabilidad completa, anexos, como siempre. Como llevaba haciendo 7 años. A las 17:46 llegó una invitación urgente a una reunión privada en la sala de cristal del cuarto piso. Cuando abrí la puerta, entendí inmediatamente que algo estaba profundamente mal. Marta Beltrán, Gonzalo Ruiz, Ignacio Serrano, el director legal, Clara Domínguez de Recursos Humanos. 4 personas, y la expresión de cada una de ellas era exactamente la misma, la de alguien que ya ha tomado una decisión y está ahí para comunicarla, no para debatirla. Marta habló primero, con la calma clínica de quien lleva días ensayando sus palabras. Adriana, hemos detectado una inconsistencia grave en una aprobación excepcional relacionada con el proveedor Delta Norte Logística. Un contrato por 480,000 euros que no pasó por el proceso estándar. Sentí el vacío, no en el estómago, en algún lugar más profundo. ¡Qué inconsistencia!
Ignacio deslizó un documento hacia mí sobre la mesa de cristal, una hoja con membrete oficial de Lumenex, una aprobación de excepción por urgencia operativa para el proveedor Delta Norte Logística, firmada digitalmente, con mi nombre. Miré la fecha. Miré la hora exacta de emisión de la firma, 11:34 del martes anterior. Miré la dirección IP asociada al certificado. No era mi equipo, no era mi ciudad, no era yo, pero lo más perturbador, lo que me heló la sangre de verdad, no fue el documento. Fue la forma en que me miraban. No estaban investigando, no había preguntas, no había espacio para explicaciones. Solo estaban ejecutando un guión que alguien había escrito con mucho cuidado antes de que yo entrara por esa puerta. Entendemos que pudiste actuar bajo presión, dijo Gonzalo, con una condescendencia que me revolvió el estómago. Lo importante ahora es resolverlo internamente antes de que escale. Antes de que escale, eso significaba una sola cosa. El fondo de inversión principal, con sede en Londres, ya estaba haciendo preguntas. Y alguien había decidido que yo sería la respuesta. Respiré despacio, no levanté la voz, no mostré el pánico que empezaba a construirse en mi interior como agua que sube lentamente. Necesito acceso completo al expediente técnico y a los logs de firma digital. Quiero revisarlo todo con detalle antes de hacer cualquier declaración. Clara sonrió, con esa cortesía mecánica que había perfeccionado en años de gestionar situaciones incómodas. Por supuesto, Adriana, confiamos totalmente en tu colaboración. Salí de esa sala con una certeza fría y absoluta. Lo que acababa de ocurrir no era un error administrativo, era una operación. Capítulo 3. La noche que reconstruí todo, esa noche no dormí ni un minuto. Recuerdo haberme sentado delante de mi ordenador a las 11 de la noche con una taza de té frío que olvidé beber y haberme dicho a mí misma, tienes una sola oportunidad de hacer esto bien, no la desperdicies. Durante años, por disciplina profesional, no por desconfianza, sino porque los buenos sistemas de control siempre tienen redundancia, había guardado versiones espejo de los documentos críticos en los que yo participaba. Metadatos, registros de cambios, fechas de aprobación, copias en mi servidor personal cifrado, nada ilegal, nada fuera de protocolo. Solo rastros de mi trabajo. Lo que encontré en las siguientes 4 horas construyó un mapa que me dejó sin respiración. Primero, la versión original de la matriz de riesgos de Delta Norte Logística que yo había elaborado 3 semanas antes. En ella, el proveedor aparecía clasificado en la categoría más alta de riesgo. Riesgo crítico, revisión obligatoria del Consejo de Administración antes de cualquier compromiso contractual. En la versión oficial que me habían mostrado en la reunión, esa línea había sido editada. Ahora decía, riesgo medio, autorización operativa disponible. La modificación no tenía mi huella digital en ningún metadato. La edición se había realizado desde un perfil de usuario distinto al mío, en una sesión iniciada a las 22:47 de un domingo. Segundo, la firma digital que se me atribuía en la aprobación de excepción había sido emitida desde la oficina de Valencia, donde operaba el equipo de Gonzalo. Yo ese día estaba en Barcelona. Registrada en el sistema de control de accesos del edificio central a las 11:18, exactamente 16 minutos antes de la hora en que supuestamente firmé desde Valencia. Físicamente imposible. Tercero, y esto fue lo que me paralizó durante varios minutos. Delta Norte Logística estaba vinculada indirectamente, a través de una empresa holding con sede en Luxemburgo, a una consultora donde figuraba como socio el cuñado de Gonzalo Ruiz. Información pública, registrada en el Registro Mercantil Europeo. Solo había que buscarla. Cuarto, encontré en mis archivos un ticket interno de IT fechado 48 horas antes de la reunión. Solicitud de restauración de certificado digital desde el servidor de Valencia. Aprobado y ejecutado, firmado por Gonzalo. No era una acusación, eran hechos, datos. Metadatos que no mienten,
que no olvidan, que no cambian su historia dependiendo de quién los esté leyendo. A las 3:30 de la mañana, cerré mi ordenador, me levanté, caminé hasta la ventana y miré las luces de Barcelona en silencio durante un buen rato. Y en ese silencio tomé la decisión más importante de mi vida profesional. No iba a proteger a nadie, iba a protegerme a mí misma. Y para ello iba a usar exactamente las mismas herramientas que usaron contra mí, los datos. Capítulo 4. El sistema se activa contra mí. Al día siguiente pedí formalmente y por escrito acceso a los registros técnicos completos relacionados con la firma digital en disputa. IT respondió que los logs estaban en proceso de revisión interna y que el acceso quedaría restringido hasta que finalizara la investigación. 2 horas después, mi tarjeta de acceso dejó de funcionar en el servidor de archivos críticos, en la sala de reuniones del Consejo y en el área de compliance. Suspensión temporal cautelar mientras se realiza la investigación interna. El rumor empezó a circular exactamente como siempre lo hacen en las empresas grandes, en voz baja, sin nombres explícitos, pero con suficiente volumen y dirección como para aislarte con precisión quirúrgica. Dicen que alguien de compliance aprobó algo irregular. Parece que el problema viene de arriba. Ya sabes cómo son estas cosas cuando hay inversores preguntando. Yo seguía llegando a la oficina, saludaba a todos, hacía mi trabajo en los sistemas a los que aún tenía acceso, no transmitía ni miedo ni rabia. Era lo más difícil que había hecho en mi vida profesional. Esa misma tarde, Ignacio Serrano me llamó a su despacho, cerró la puerta, se sentó frente a mí con las manos cruzadas sobre la mesa, como si esta fuera una conversación entre personas razonables. Adriana, entiendo que esto es una situación difícil para todos, pero necesitas entender que hay fuerzas en movimiento mucho más grandes que tú o que yo. El fondo está presionando. El Consejo necesita una respuesta clara antes del jueves. Si colaboras, si reconoces que hubo una omisión en tus procesos de supervisión, podemos cerrar esto como negligencia leve. Sin consecuencias penales, sin prensa, puedes salir de esto con la reputación intacta. Negligencia leve, €500,000, mi carrera, mi nombre, todo lo que había construido en 7 años, no voy a reconocer algo que no hice, Ignacio. Él suspiró, largo, calculado. Como quien lamenta profundamente que el otro no entienda la realidad. Piensa en tu reputación, piensa en tu futuro en este sector, piensa en lo que significa que esto escale a instancias externas. Esa frase fue la confirmación definitiva de algo que ya sabía pero necesitaba escuchar con todas las letras. No estaban buscando la verdad. Estaban buscando un sacrificio limpio, presentable, que les permitiera cerrar el expediente antes del jueves. Salí del despacho de Ignacio y llamé a Raúl Ortega. Capítulo 5. El movimiento QLO cambió todo. Raúl Ortega llevaba 20 años especializándose en cumplimiento corporativo y litigios empresariales. No era dramático, no prometía victorias fáciles. Era metódico, preciso y absolutamente frío cuando la situación lo requería. Le expliqué los hechos con exactitud, en orden cronológico, sin añadir interpretaciones. Cuando terminé, hubo una pausa breve. Lo primero que vamos a hacer es presentar una solicitud formal de preservación de evidencia digital ante la empresa y ante el juzgado de guardia. Desde el momento en que esa solicitud esté registrada, si alguien borra, modifica o restringe el acceso a cualquier log, registro o documento relacionado, eso es obstrucción a la justicia. Y eso cambia completamente el equilibrio de poder. La palabra obstrucción. 2 sílabas que convirtieron la partida en algo completamente diferente. Presentamos la solicitud esa misma noche. Lumenix ya no podía tocar un solo log, un solo registro de acceso, un solo metadato, sin arriesgar consecuencias penales directas. 48 horas después, recibí otro documento para firmar. Una declaración de hechos redactada con maestría lingüística. Cada frase ambigua,
cada palabra seleccionada para que, si la firmabas, aceptaras implícitamente responsabilidad por deficiencias en los procesos de supervisión bajo tu coordinación. Clara Domínguez me lo entregó en persona. Me miró a los ojos con esa calidez profesional que había construido durante años. Es para protegerte, Adriana, para que el consejo pueda cerrar esto de la manera más favorable para ti. La miré durante un segundo, pensé en los 7 años que había trabajado junto a ella. En las conversaciones de pasillo, en los cumpleaños recordados, en las felicitaciones por logros de equipo, en todo lo que construyes con alguien en una empresa y que resulta ser, en un momento crítico, completamente negociable. No firmo nada sin que lo revise mi abogado. Y cuando lo revise, si contiene alguna formulación que implique responsabilidad por acciones que no realicé, no lo firmaré bajo ninguna circunstancia. No firmé. Fui suspendida de forma oficial esa misma tarde. Capítulo 6. La sala con vistas al puerto. El fondo de inversión con sede en Londres, al enterarse de que existía una investigación interna y de que la persona suspendida había presentado una solicitud legal de preservación de evidencia, exigió una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Su representante era un hombre llamado James Whitfield, 52 años, economista formado en Oxford, con la reputación de alguien que había visto suficientes estructuras corporativas derrumbarse como para reconocer una cuando la tenía delante. Raúl envió una carta formal exigiendo que se me permitiera presentar mi versión directamente ante el Consejo y ante Whitfield antes de que se tomara ninguna decisión definitiva. No pudieron negarse. La solicitud de preservación de evidencia activa hacía que cualquier decisión tomada, sin escuchar a la parte acusada, tuviera consecuencias legales demasiado serias. La reunión fue en una sala larga del último piso, con ventanales que daban al puerto de Barcelona. Eran las 10 de la mañana y la luz entraba limpia sobre la mesa de conferencias. Héctor abrió la reunión con tono solemne, asumiendo el papel de árbitro neutral. Estamos aquí para aclarar los hechos de forma transparente y llegar a una resolución que proteja los intereses de todos. No lo miré, coloqué mi carpeta sobre la mesa, conecté mi ordenador al proyector y me dirigí a James Whitfield directamente. No estoy aquí para debatir percepciones ni para gestionar narrativas. Estoy aquí para mostrar datos, todos verificables, todos con trazabilidad completa. Y todos con consecuencias muy concretas para las personas que están en esta sala. Silencio absoluto. Proyecté el registro de acceso biométrico al edificio central de Barcelona, con timestamp exacto, con mi credencial. A las 11:18 del martes en cuestión, yo estaba en Barcelona registrada en el sistema de seguridad del edificio. La firma que se me atribuía se emitió a las 11:34 desde una IP de Valencia, 16 minutos, 400 kilómetros. Luego proyecté los metadatos de la modificación en la matriz de riesgos, el perfil de usuario que realizó el cambio, la sesión nocturna de un domingo. El perfil no era el mío. Proyecté el ticket de IT con la solicitud de restauración de certificado digital desde Valencia. La firma de aprobación, Gonzalo Ruiz. Proyecté la estructura societaria de Delta Norte Logística y el vínculo con la consultora del cuñado de Gonzalo. Registros públicos europeos, verificables en tiempo real por cualquiera con acceso a Internet. Y luego proyecté la última pantalla, la versión original de mi clasificación del proveedor como riesgo crítico, que yo había emitido 3 semanas antes de que ocurriera todo. Nadie habló durante varios segundos. James Whitfield fue el primero en romper el silencio. Con una sola pregunta, ¿quién modificó ese documento? Ignacio intentó intervenir. Whitfield lo interrumpió sin mirarlo. Con nombres, basado en lo que acabamos de ver.
Gonzalo intentó explicar que pudo haber sido un ajuste operativo de emergencia, que los procesos a veces requieren flexibilidad, que la urgencia del contrato con Delta Norte era real. Pero los metadatos no negocian, no tienen agenda, no se adaptan al relato más conveniente. El perfil de usuario que había editado la matriz era el suyo, no hubo gritos, no hubo escena dramática. Solo esa comprensión progresiva, casi geológica, que se instaló en el rostro de Héctor Aranda cuando entendió que el plan cuidadosamente construido para convertirme en el sacrificio limpio se había vuelto, con la misma elegancia con que había sido diseñado, completamente en su contra. Capítulo 7. El EOQE ocurrió después. Héctor pidió un receso de 20 minutos. Cuando regresaron, Gonzalo fue suspendido de forma inmediata, con apertura de expediente disciplinario y comunicación a las autoridades competentes. Whitfield lo exigió personalmente como condición para mantener la inversión. Ignacio Serrano presentó su renuncia 14 días después, en un comunicado que hablaba de razones personales y nuevos proyectos profesionales. La realidad es que su participación en el proceso de presión hacia mí quedó documentada en los correos que Raúl había ya incorporado al expediente legal. Clara Domínguez, cuya implicación fue menos directa pero igualmente documentada, había redactado el documento que me pidieron firmar conociendo su contenido manipulado, dejó la empresa 6 semanas después, sin comunicado, sin ceremonia de despedida. Gonzalo enfrentó un proceso legal por falsificación de documento digital, uso fraudulento de certificado electrónico y desvío de fondos. El proceso continuaba activo cuando yo dejé Lumenex. Héctor Aranda permaneció en su puesto. Eso también fue una lección. En las estructuras de poder corporativo, los que orquestan rara vez son los que caen, pero su reputación, tanto interna como ante el fondo inversor, quedó permanentemente marcada. El consejo me ofreció volver a mi puesto con un aumento significativo y un nuevo título, Directora Global de Cumplimiento. Eres fundamental para esta empresa, Adriana. Lo que demostraste esta semana confirma exactamente por qué. Lo miré durante un momento largo. Si yo era fundamental para esta empresa, Héctor, esa convicción debió existir a las 17:46 del jueves, no a las 10 de la mañana del viernes después de que los datos resultaran incontestables. No acepté, epílogo, lo que aprendí. Un mes después firmé una oferta en una empresa tecnológica en Bilbao, más pequeña, más joven, con menos historia y menos inercia institucional. No fue una huida, fue una decisión tomada con más claridad de la que había tenido en años. En mi nuevo trabajo, los documentos críticos requieren doble verificación con certificados independientes. Ninguna firma digital puede emitirse desde un perfil distinto al del firmante sin una alerta automática al comité de compliance. Ningún contrato por encima de 100.000 euros puede modificar su categoría de riesgo sin aprobación del Consejo. No son sistemas sofisticados, son sistemas honestos, y la diferencia importa. A veces me preguntan si me siento vengada. No lo veo de esa forma. La venganza habría sido quedarme para verlos caer, hacer que costara más, asegurarme de que el daño fuera visible y prolongado. Yo no me quedé y no lo celebré. Mi victoria fue algo mucho más silencioso y mucho más permanente. Fue el momento exacto en que decidí que no iba a aceptar una narrativa que no era mía solo porque 4 personas, en una sala de cristal, habían decidido que era conveniente. Fue negarme a firmar una mentira por miedo a lo que pudiera costarme defenderme. Fue entender de forma definitiva que la lealtad no es disponibilidad incondicional, que ser leal a una organización no significa permitir que usen tu nombre como escudo cuando sus propios errores o sus propias corrupciones empiezan a costar demasiado. Significa aportar dentro de una relación de respeto mutuo. Y cuando ese respeto desaparece, cuando se convierte en algo que se activa solo cuando resulta conveniente, marcharte no es traición,
Es coherencia. Han pasado 2 años desde aquel jueves de octubre. Duermo mejor. Trabajo con personas que sé que no van a intercambiar mi nombre por una salida cómoda cuando las cosas se compliquen. Lidero un equipo donde cada decisión queda registrada con trazabilidad real, donde nadie puede alterar un documento sin dejar una huella verificable. Y cuando alguien hace bien su trabajo, su nombre aparece junto al resultado, no solo cuando resulta útil para el discurso de turno. Lo que aprendí aquel día no fue sobre fraude corporativo ni sobre cómo defenderse legalmente. Lo que aprendí fue sobre el silencio. El silencio no siempre es debilidad. A veces es la pausa estratégica antes de mostrar las pruebas. A veces es dejar que los demás construyan su argumentación completa mientras tú terminas de documentar la tuya. A veces es el espacio que necesitas para decidir, sin presión, qué clase de persona quieres ser cuando nadie está mirando. El mayor favor que alguien puede hacerte sin quererlo es mostrarte, en un momento de crisis real, exactamente quién es. Porque cuando ya lo sabes, cuando ya no puedes ignorarlo ni reinterpretarlo en su favor, la decisión de marcharte se vuelve la más fácil que hayas tomado jamás. Y en un mundo corporativo donde todo parece sonrisas, discursos motivadores y placas grabadas con tu nombre, esa claridad es el activo más valioso que puedes tener.